Vamos a tomar el tema número 7. Estamos en la serie A la manera de Jesús. Voy a repetir, la serie es A la manera de Jesús, tema número 7. Y vamos a hablar del tercer tema que estamos desarrollando a través de lo que es el tema de la misericordia, una instrucción que Jesucristo nos da. Bueno, sabemos que estamos ubicados ahorita en Mateo 9, versículo 13. Y les voy a pedir, por favor, que me acompañen a leerlo. Dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, Padre Celestial, te damos el día de hoy. Sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros, Señor. De alguna u otra manera, tú querías que se profundizara más en este tema. Señor, pon mi corazón dispuesto para poder enseñar lo que tú has dado, para que cada uno de los oídos que estén aquí, que son santos, Señor, porque tú los has hecho santos, esos oídos escuchen la palabra que tú quieres dar, Señor, y que sean renovados sus corazones conforme tú lo has dado el día de hoy, Señor. Te pido que vayamos avanzando cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, pero que siempre estemos confiados conforme lo que tú nos das, Señor, para saber que el mundo se maneja en tus manos, Padre Celestial. Pero ayúdanos a que nosotros podamos reflejar todos los días ese don de misericordia que tú das, Señor. Ese camino dispuesto que tenemos que tener nosotros para brindar nuestro corazón en amor. Te pedimos, Señor, en tu santa voluntad, que este estudio bíblico lo guíes tú, Señor. Que pongas tu mano en cada uno de los que están escuchando, en cada uno de que los va a escuchar, Señor. Sabemos que tú eres grande y poderoso y que tú quieres llevar tu palabra a todos lados, a todas lenguas, a toda nación, Señor. Nosotros queremos simplemente servirte, ser siervos inútiles, Señor, pero llevando esa palabra que es útil para cada uno, para que entre a salvación, Señor. Te pido por cada uno de los que están creciendo en ti, Señor, de los que en este momento te están conociendo, pero especialmente de todos aquellos que quieran conocer más de ti, Señor. Cada día queremos más de ti. Danos más de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. El día de hoy fue algo interesante. Jesucristo nos dice: y no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos pero gran precisión de qué significa para nosotros ser justos. Para el cristiano, la única forma de encontrar justicia es a través de Jesucristo, porque nosotros no alcanzamos a tener justicia por nosotros mismos. No tenemos los suficientes méritos para tener justicia por nosotros mismos. Así que la única manera de declararnos justos es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Bien, Jesús en este momento se estaba dirigiendo a su pueblo y ahora esta clase les va a ser un tipo de resumen de todo lo que hemos visto, pero aplicado en una de las parábolas más importantes que Jesucristo nos enseña. Y como todo el mundo la conoce, yo al principio de la semana tenía un poquito de resistencia. Decía yo, bueno, esta parábola todo el mundo la conoce, todo el mundo la ha estudiado. Y bueno, digo, ¿para qué vamos a repetir lo mismo? Y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito más de lo que sucedió a través de la semana. Entonces, Jesucristo dice: yo no vengo a llamar justos. Si usted se declara justo, entonces Jesús no viene a llamarlo a usted. ¿Cierto? ¿A quién viene a llamar a Jesús? A los pecadores. Pero Jesús demuestra, por lo que hemos estudiado, que hay justos igual que hay pecadores, y hay pecadores que son justos y justos que son pecadores. Es decir, Jesús viene a atender las dos partes de su pueblo. ¿Cuáles son las dos partes de su pueblo? Los que quieren trabajar con la ley y los que se han olvidado de la ley. Pero Jesús viene ¿a qué? A trabajar con su pueblo. Fíjense bien en esto que es muy importante. Jesús no tenía ninguna intención de enseñar a nadie más que no fuera el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque cuando la mujer sirofenicina se acerca a Jesús y le dice: mi hija ha sido altamente atormentada, necesito que tú me ayudes, quiero que tú hagas un milagro. Jesucristo, ¿qué es lo que le dijo? O sea, yo he venido ¿a quién?
a los hijos de Israel. He venido al pueblo de Israel. Dense en cuenta cuál es la respuesta de Jesús. Dice, yo no he venido ¿a quién? A los perros. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los perros en ese tiempo? Bueno, Israel en el contexto consideraba perros a todos aquellos que les atacaban o pueblos que no eran de ellos. O sea, se consideraba como perros a todos los que estaban siendo despreciados. Más Jesús le dice, cuando le dice a la mujer, y la mujer le dice, ¿sabes qué, Jesús? Aún los perros, aún los perrillos comen de las migajas de sus dueños. ¿Y qué dice Jesús? Grande es su fe. Y ahí es donde empezamos a ver que Jesús empieza a decirle a todo el mundo, ustedes están incluidos también a venir a mí. Fíjense qué bonito es. Pero ¿cómo podemos venir a Jesús conforme a ese pasaje bíblico? Es a través de la fe. Aquí Jesús nos está implicando una de las cosas que siempre Él va a predicar, que ahora en la actualidad ya nadie predica. ¿Cuál es? El arrepentimiento y que es la justicia. Repita conmigo, dos cosas que tengo yo que aprender, arrepentimiento y justicia. Y no sé si usted las practica todos los días, pero todos los días tenemos la oportunidad de cuando nos equivocamos, de practicar ¿qué? Arrepentimiento, y cuando tenemos una situación difícil que resolver, tenemos la oportunidad de ejercer ¿qué? Justicia. Pero dentro de la justicia, Jesús va un poco más allá y dice, no solamente quiero que ejerzan la justicia, sino que esa justicia sea con misericordia. Aún esa justicia tiene que ser con misericordia. Y el día de hoy, el título que vamos a ponerle a esta enseñanza va a ser, mueve tu vida a misericordia. Mueve tu vida a misericordia. Y vamos a continuar con las notas que ustedes tienen, y en un momentito más yo los voy a encajar en donde ustedes van a seguir respondiendo lo que ustedes tienen ahí. Si Jesús dice que no vino a llamar a justos, cuando una persona se considera justa por sí misma, ¿ok? Ellos se creen que son mejores que Dios. Religiosos que por sí mismos se consideran mejores. Y ellos mismos dicen, nosotros somos justos y por lo tanto tenemos la oportunidad de juzgar. Jesucristo dijo que no teníamos que juzgar. Teníamos que aceptar y hacer el juicio conforme a las leyes que Dios da. Escuche bien, los observantes de la ley implicaban una práctica religiosa en relación a ¿qué? A la justicia. Mis hermanos, no es lo mismo practicar la justicia con una práctica religiosa que practicar la justicia con la misericordia de Dios. No es lo mismo. ¿Sí logran entender la diferencia? ¿Sí se están conectando? No es lo mismo. Si usted sigue la misericordia, es una cosa diferente a seguir únicamente la justicia. Fíjese que Dios nos da el ejemplo clave. Antes de mandar cualquier desastre, ¿qué es lo que hace Dios? Siempre manda un aviso. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de cambiar. Eso lo vimos la semana pasada cuando hablamos del tema básicamente de Jonás. ¿Recuerdan? Bien, mis hermanos, si usted se considera justo, le voy a preguntar una sencilla pregunta. Vaya la redundancia. ¿El justo no cae? ¿El justo ante Dios no tiene problemas? Bueno, vaya conmigo a Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Y dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. A ver, los fariseos y los escribas se consideraban como justos, porque hacían todas las cosas que supuestamente Dios decía que tenían que hacer. Y sabemos que ante la ley, obviamente ellos hicieron una gran cantidad de modificaciones que realmente nada tienen que ver con lo que Dios verdaderamente querían, sino que ellos empezaron a hacer un cerco, más otro cerco, más otro cerco,
¿Para qué? Para que la gente supuestamente no cayera en pecado. Pero un cerco más otro cerco más otro cerco fue alejando a las personas de Dios. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? O sea, en lugar de acercar a las personas a Dios, fueron alejando a las personas de Dios. Nosotros podemos hacer eso mismo. Nosotros podemos darle cercos a las personas para que las personas no se acerquen a Dios. No, es que si tú no te bautizas en esto, si tú no vas a hacer esto, si tú no haces esto, si tú no haces esto, y se nos olvida que la salvación no es por obra, sino por la gracia de Dios. O sea, lo que nosotros necesitamos es que Dios esté más cerca de nosotros, no que Dios esté más lejos de nosotros. Jesús entonces les empieza a decir, ¿ustedes se consideran verdaderamente justos? ¿Sí? Si verdaderamente son justos, entonces lo primero que tienen que hacer es no alejar a nadie de Dios. ¿Y qué es lo que hacía el montón de reglas? Alejar a la gente de Dios. Si de por sí ya Israel tenía 613 reglas y todavía ellos agregaron más reglas y más reglas y más reglas, esto se hacía imposible seguir. Era más fácil decir, ¿sabes qué? Renuncio a Dios, hago mi vida sin ningún problema y ustedes los religiosos pues recen y oren por nosotros para que el mundo se siga sosteniendo, porque la Biblia dice que el mundo se sostiene a través de los justos. ¿Y el justo quién es? Cristo Jesús. ¿Se fijan? Muchas veces nosotros alejamos a la gente de que la gente pueda venir a Cristo por todas las cosas que le decimos que tiene que hacer. Platicaba con una persona hoy en la tarde y esta persona me dice, es que este me dice que debo hacer esto y esta persona me dice que debo hacer esto y que si acepto a Jesús y que tengo que hacer esta oración y que digo, bueno, vamos a hacer las cosas sencillas. ¿Tú crees en Jesús? Sí creo. ¿Tú crees en el arrepentimiento? Sí creo. Ok, ¿tú crees que puedes ser salvada por la sangre de Jesucristo? Creo. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Dios te está aceptando. Lo único que tienes que esperar es a que Dios te coloque con las personas adecuadas para que tú tengas una iglesia adecuada. Y no estoy diciendo que no sea, estoy hablando de institución, ¿verdad? Porque todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es parte de la iglesia, que Él compró con su sangre, nadie más compró con su sangre, solamente Jesús la compró con su sangre. Así que usted considérese en el nivel que quiera, usted puede poner una iglesia y tener mucho dinero, y como dicen en mi tierra, tener muchos varos para que usted compre todas las iglesias que quiera, pero la iglesia es de Jesús, no es de usted. Y a mí me sorprende que muchas iglesias tengan el nombre, y voy a decir algo así, ¿no? Humberto Regalado Church, ¿no? Por favor, es iglesia de Jesucristo, pero no tampoco de los últimos días, ¿verdad? Es iglesia de Jesucristo. Tiene uno que tener mucho cuidado en esto. La porción bíblica que estamos leyendo, si ustedes se dan cuenta, eso después lo vamos a analizar más en detalle, ¿no? Ahora, pero dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces va a caer el justo? Ahora usted puede decir, ¿cómo que vamos a caer? Bueno, aquí la Biblia parece que no nos da opción, ¿verdad? La opción dice que usted y yo, si nos declaramos justos ante Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. Ahora hay diferentes formas de caer, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Caer en pecado es caer. Ya no está en justicia. Esto es lo que Jesús estaba enseñando y diciéndoles. Yo no les llamo a ustedes que se creen justos de manera religiosa, sino estoy llamando a los que verdaderamente saben que tienen una necesidad de arrepentimiento y de acercamiento directo a Dios. ¿Cuántos de ustedes se acercan a Dios? Escucha entonces esto y vamos a dar ejemplos. ¿Los justos caen o no caen? La Biblia dice que sí, ¿verdad? Ahora, vamos a dar 4 muestras para que vean ustedes que los justos sí caen. ¿Qué le pasó a Noé? Bueno, Noé se embriagó y tuvo que maldecir a su descendencia, a un tercio de su descendencia. ¿Lo había pensado así? Después de la borrachera y la guapera que se puso don Noé, 2 de sus hijos tuvieron que continuar con la bendición. No, los 3 de sus hijos continuaron con la bendición, pero él tiene que maldecir a uno de sus nietos, porque aquí hay un principio bíblico que todo lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Así que lo que hace es maldecir ¿a quién? A la descendencia de su nieto, que en hebreo se llama Kenan o Canán, que se llama en español. Ahora, yo quiero que usted se ponga en el lugar de Moisés. Tanto fue el enojo de Moisés que no controló su lengua para maldecir
para quitarle bendición a una parte de su generación. Y dijo, la maldición es la siguiente, ¿verdad? No es maldición de que se van al demonio, sino que ellos tendrían que servir a los otros dos. Ahora, le voy a preguntar de una manera más clara, conforme a la Biblia. ¿Usted pondría a alguno de sus hijos bajo servidumbre de los otros? ¿Qué pasó con Noé? No solamente se emborrachó, sino que perdió el juicio. Y vamos a decir, Noé, ¿cómo fue clasificado por Dios? Justo y recto. Y después Dios le quita lo recto y nomás lo deja como justo. Se da cuenta que el justo cae. ¿Cómo cayó en este caso Noé? Por la borrachera. Y esto nos da un gran aprendizaje. ¿Qué puede pasar con usted si agarra drogas? ¿Qué puede pasar con usted si agarra vicios? Y me estoy refiriendo a vicios sencillos como el Internet, como el Facebook, el Instagram, el TikTok. ¿Sí? Son cosas sencillas, pero que se convierten en ¿qué? En vicio. Ahora, imagínense que en su vicio uno de sus hijos hace una travesura y usted ¿qué tiene que hacer con su hijo? Bueno, por lógica lo tiene que castigar, pero le voy a preguntar, ¿usted estaba poniendo atención de la travesura que estaba haciendo su hijo? No, no estaba borracho. Cuando uno se enfoca en algo que no es más importante, que es lo de Dios, en ese tipo de cosas, ¿qué es lo que está pasando? Usted no está poniendo atención a su descendencia. Pero no solamente eso, sino que ahora manda a su descendencia a ser servidumbre. ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces usted ha castigado a sus hijos porque usted no está poniendo atención en sus hijos? ¿Sabe qué? ¿Me permite decírselo? Es un castigo injusto. Y discúlpenme que se los diga, pero es un castigo sin sentido. Es un castigo en donde usted perdió la oportunidad de ser padre o madre y desafortunadamente su hijo va a llevar el castigo de su regaño y de su frustración. ¿Cayó el justo o no cayó el justo? Jesús nos estaba recordando a estos que somos como fariseos, actualmente también en la iglesia cristiana, que podemos ser injustos en qué? En nuestros juicios, en nuestra forma de llevar las cosas. ¿Quieres saber de otro que también cayó? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? A ver si se acuerda por qué cayó Abraham. Bueno, una de las formas de caer de Abraham fue bien sencilla. Abraham le dijo a su esposa, esposa mía, tú di que yo soy tu hermano para que estos no me vayan a matar. ¿Y qué le hizo con su esposa? La transfirió al otro pueblo. Le voy a preguntar, ¿es correcto transferir su esposa para salvar su vida? ¿No dice la Biblia que nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestras esposas? Pues parece que Abraham no entendió ese principio, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Tengo que salvar mi vida. Y pues, ¿sabes qué di que eres? Mi hermana. Wow. ¿Cayó Abraham? ¿Le digo otra forma en que cayó Abraham? Cuando le dijeron, aquí está esta muchachona para que tengas descendencia, ¿qué dijo Abraham? No, mi vida, vamos a esperar y confiar en que Dios nos va a mandar verdaderamente la bendición y a través de ti voy a tener un hijo. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Dijo, venga acá, venga nuestro reino, viene de nuestro Señor, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, Señor, ¿no? Y yo me imagino que qué hombre en este momento, si le dice a su esposa, mira, te regalo una chavita bien bonita y para que tengas hijos, ¿quién va a decir que no? Bueno, un buen cristiano diría no. ¿Por qué? Porque quiero a mi esposa. ¿Cayó Abraham o no cayó? ¿Qué estamos diciendo? Que no vino a llamar ¿qué? Justos. ¿Por qué? Porque realmente no hay nadie justo. La Biblia dice, no hay ni uno solo justo. Y si la Biblia declara que no hay ni uno solo justo es porque no hay justo en todas las generaciones. ¿Excepción de quién? De Cristo Jesús. Le digo otro, que también es considerado justo e incluso profeta y guía, que se llama como Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Cayó. ¿Cómo cayó? ¿Se acuerda cómo cayó Moisés? Le dice Dios, ve y háblale a esa piedra y esa piedra dará agua. Wow, ¿qué hizo Moisés? Se enojó primero. ¿Qué hablamos la siguiente semana o la pasada semana? No sé si fue la segunda semana. Cuando usted se enoja, hace su propio ¿qué? Juicio. Y ya no necesita de Dios, usted hizo su juicio. ¿Y cuál fue el juicio de Moisés? Agarrar el palo y pegarle
duro 2 veces a la piedra. ¿Cuántas veces le pegó? Ahora le voy a preguntar, ¿Dios lo destituyó? ¿Dios le dijo, ya no puedes seguir siendo el líder? ¿Ya no tienes que seguir con las ovejas? ¿Ya no vas a llevar las cargas legales de Israel? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? En cuanto que no honraste mi nombre, y en cuanto que no lo glorificaste, vas a continuar con Israel, pero no vas a poder entrar a la tierra prometida. Y no nada más eso, sino que Moisés todavía en su petición siguió diciéndole a Dios, Señor, yo quiero entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate ya, ya me cansaste, no hables más de este tema, no me quiero enojar más contigo. O sea que podemos despertar a ir a Dios. Sí, ¿y saben qué? Este hombre fue considerado por la Biblia como el más manso y humilde de todos. ¿Cayó Moisés? Yo la verdad, cuando veo el nivel de Moisés, me sorprende tal nivel que tiene y digo, solamente una cosa le toleró Dios. Pero Moisés que decía, el siervo de Jehová, al que voy a hablar con él cara a cara. Yo quisiera que usted se pregunte si usted habla cara a cara todos los días con Dios, como hablaba Moisés, que nos gustaría, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que declararnos justos, no por nuestras obras, sino por las obras de ¿quién? De Cristo. Le digo un ejemplo más para no redundar el tema. David. ¿Cuál fue el problema de David? Bueno, David deseó una mujer casada, mató a Urias, mandó matar, y después de que se mató a Urias, Dios le manda un recadito y le dice, la espada no se apartará de tu casa. A ver, le voy a preguntar, ¿la espada se ha apartado de la casa de David? Mire, desde ese tiempo hasta en la actualidad, el pueblo judío sigue siendo el más martirizado de todos los pueblos. Aun cuando ha prevalecido, simplemente en la Segunda Guerra Mundial, si usted saca los datos, 6 millones de personas judías murieron en ese holocausto. 6 millones de personas. ¿Qué fue lo que hizo David? Cayó. Y ahora va a decir usted que David no era justo, sino David es presentado como el siervo conforme al corazón de Dios. Yo quisiera que usted se preguntara en este momento si en el cielo dicen alguno de esos títulos de los hombres que yo estoy diciendo. El padre de la fe, Abraham. Wow. Moisés, el siervo de Jehová. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Aquí nos quedamos ya. Uno de esos 3 nombres quisiéramos que resonara en los cielos. Escuchen lo que le voy a decir entonces. El nombre que queremos que resuene en los cielos es el que Jesucristo va a decir para nosotros, siervos, ¿qué? Fieles. ¿Cuál es el nombre que esperamos escuchar en los cielos todos? En aquel día que Jesucristo haga su aparición gloriosa y vengamos al juicio de Él y en ese juicio Jesucristo nos diga, siervos, ¿qué? Fieles. Yo me gustaría en este momento, si hubiera una fantasía, digamos así, en fe, si verdaderamente Dios está diciendo siervo fiel, pero se fija que no me dice Dios siervo justo, sino me dice siervo fiel. ¿Cuántos de ustedes quieren ser siervos fieles? ¿Te consideras justo? Bueno, si te consideras justo, serás tratado directamente por Dios. Te lo voy a repetir. Si tú te consideras justo, vas a ser tratada o tratado directamente por Dios. Quisiera que ahora, con este contexto, ustedes en esta historia que ya conocen, me localicen al justo y me digan cómo trabajó el justo. Localicemos al verdadero justo en la siguiente historia. Y es una lección que Jesucristo está dando a los religiosos y haremos un resumen completo en nuestra enseñanza para cerrar este tema tan importante que es cómo extender la misericordia, no a los demás, sino también a nosotros mismos y cómo la misericordia de Dios la podemos recibir en nosotros mismos. Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, y esta es una historia que todos conocen como el buen samaritano.
Se conoce la historia, ¿verdad? Pero vamos a leerla. Por eso les digo, aquí acabamos ya, ¿verdad? Ya no hay mucho que hablar, ¿verdad? Todos conocen esta historia tremenda. Cuando esté listo o lista, por favor me dice. Lucas 10, versículo 25 al 37, y vamos a leerlo. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ok, céntrese ahí, por favor, y no se le olvide. ¿Cuál es la pregunta? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No se le vaya a olvidar eso, ¿verdad? Algunos ya estamos un poco más viejos y se nos olvida. Él le dijo, en pregunta otra vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, en otras palabras, ¿cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? Sigamos, 27. Aquel, o sea, el intérprete, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién? A tu prójimo. No se le olvida ahorita la corrección que se está haciendo ya, ¿verdad? Dijimos que la pregunta que nos está diciendo es ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Cierto? ¿Y qué nos está diciendo? Que tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo. Y 28 dice, y él dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Jesús dijo que estaba incorrecto. Correctísimo, ¿verdad? O sea, ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cómo es que se llamaba la enseñanza de hoy? Dice, mueve tu vida ¿a qué? A la misericordia. Así es la enseñanza de hoy. Mueve tu vida ¿a qué? A la misericordia. Pero un samaritano que iba al camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes en todas estas enseñanzas ya están moviendo su vida a misericordia? Esta es la cuarta enseñanza. ¿Ya estamos moviendo nuestra vida a misericordia? 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Fíjese, esta palabra yo quiero que usted se concentre mucho. ¿Cómo dice? Cuídamele. No dice cuídalo, ¿verdad? Cuídamele. ¿Entiende que es una palabra bien personal? ¿Sí la está entendiendo? Quiero que se concentre en esto, porque nos está diciendo que el samaritano se hizo parte del problema, se hizo parte de las lesiones, se hizo parte de la falta de dinero, pero ahora lo hace parte de sí mismo. Y esto lo está haciendo como que lo está adoptando como si fuera un ¿qué? Un familiar de él. Cuídamele. O sea, dale todo lo que puedas. Cuídamele. Y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú qué. Ok, usted ha escuchado esta historia miles de veces, cientos de veces, pero la palabra de Dios dice que nunca debemos de dejarla, siempre tenemos que seguirla enseñando. Jesús le dice que tiene que hacer 2 cosas al intérprete de la ley.
Dije, ¿cuáles son las dos cosas que tiene que hacer el intérprete? ¿Cuáles son las que el intérprete de la ley tiene que hacer? Número uno, amar a Dios y a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? Cualquiera que esté en necesidad, cualquiera que esté caído. Por eso Jesús da esta metáfora. No se está refiriendo Jesús nada más al daño físico. Si ustedes se están dando cuenta, está refiriéndose también al hospedaje. ¿A dónde está llevando el hombre samaritano a la persona? Yo quisiera que usted un día agarre a una persona que está lastimada y se la quiera poner en el cuerpo para que vea lo que pesa la gelatina. Es imposible controlar el peso, mas sin embargo dice que este hombre lo levantó y lo puso en su cabalgadura. Pero fíjense esto, no lo dejó nada más, lo curó, lo limpió, lo puso en un mesón. Jesús nos está hablando de ese recurso de hospedaje, nos está hablando de ese recurso de extender tus recursos a los demás, tu condición monetaria, y no nada más eso, sino que le dice al mesonero, cuídamele, o sea, cuídalo como si yo estuviera aquí. Cuídalo como que yo estuviera aquí. No quiero que lo cuides de otra manera más que con el amor que yo lo estoy cuidando. Yo no sé si tú estás dispuesto en este momento. Ustedes quizás lo están viviendo con algún enfermo y que tú puedes decirle a otra persona cuando tú no estés con el enfermo y dice, cuídamele, como si yo lo estuviera cuidando, con ese amor, con esa dedicación, con esa necesidad. Ahora la pregunta es, ¿conocía el samaritano al lastimado? ¿Sí o no? Y fíjense una cosa que es bien interesante. Jesús nunca dice la nacionalidad de esa persona. Nunca la dice. Nunca dice si es judío. Nunca dice si es otro samaritano. No dice si es árabe. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que si ustedes ven cómo empieza Jesucristo, dice muy claramente que iba a ir ¿de dónde? Dice, de Jerusalén a Jericó. Ahora, déjenme le explico un poquito para que en el contexto usted lo entienda. Había dos grandes montañas en ese lugar. Una montaña estaba en el oriente, por lo tanto, cada vez que venía el sol de un lado para otro, o sea, hacia el poniente, el sol tapaba la montaña y entonces todo este lugar se oscurecía. Pero el camino que tenía que usted caminar aproximadamente eran 32 millas. ¿Cuánto? 32 millas. Y tenía que pasar por ahí si usted quería dar sus servicios en el templo. Y sabía que todo estaba lleno de ¿qué? De ladrones, de gente que le podía hacer daño. Entonces usted tenía que caminar ¿por dónde? Por la oscuridad. Y dice muy claramente, Jesús le dijo, este hombre descendía ¿de qué? De Jerusalén a Jericó. Ahora, dése cuenta, no es al revés, ¿eh? No es de Jericó a Jerusalén, sino de Jerusalén a Jericó. Quiere decir que este hombre ya venía de entregar su culto, quizás sus diezmos, no sabemos, ¿verdad? Pero, por lo tanto, por eso deducimos muchas veces que esta persona era judía. Pero entonces imagínense, esta persona viene de presentarse ¿de dónde? Viene de presentarse ante Dios y después de la presencia de Dios, ¿qué es lo que encuentra? Una buena golpiza y le quitan todo lo que le queda. Ay, ay, ay. Entonces, como que no está recomendada ir al templo y regresar, ¿verdad? Escaparse de eso, porque pues imagínate lo que la Biblia me puede estar recomendando, ¿no? Que me den una buena golpiza. No, ¿verdad? Lo que Jesús dijo es que siempre tenemos que estar cuidados por quién? Por nuestro prójimo, pero principalmente por Dios. Este samaritano probablemente no necesitaba caminar por esas 32 millas, pero sin embargo en su camino se le encontró. Voy a hacer énfasis en esto. ¿Quién era el justo de los tres? Aquí está el trabalenguas, porque uno era sacerdote, no puedes decir que era menos justo. El otro era levita, no puedes decir que era menos justo. Y el otro era samaritano, no estaba dentro de la categoría de justicia del reino de Israel. Pero ante Dios, ¿se fijan? Muchas veces es bien fácil hablar
y decir, no, pues es que yo puedo actuar en justicia, yo soy justo, yo extiendo misericordia, pero no es cierto. Hay veces que lo que está moviendo es tu posición en el corazón de lo que tú crees que eres, que verdaderamente no eres. Porque ante Dios solamente somos siervos. Ah, pero yo soy el supersacerdote. ¿Y qué era lo que pasaba? El supersacerdote, si tenía que ir a hacer el servicio, tenía entonces no que mancharse. No, discúlpeme, pero usted está entendiendo mal la escritura. Este sacerdote no iba a hacer el servicio, ni iba a venir, porque si venía de Jerusalén a Jericó, quiere decir que ya venía de hacer el servicio. El camino era al revés, no era para allá, sino era para acá. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿por qué no se paró el sacerdote? Que se supone que de acuerdo a la escritura que estamos leyendo, y no vine a llamar justos, sino vine a llamar ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. ¿Lo está reflexionando bien? ¿Está quedando bien claro? Jesús lo que quiere decirnos en este momento es que el sacerdote se tenía que haber parado. ¿Pero por el hecho de ser sacerdote? No. ¿El levita tenía que haberse parado por el hecho de ser levita? No, se tenía que haber parado los dos, porque la ley dice que cuando una persona está caída, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlo. Jesús les estaba diciendo de una manera sencilla, ustedes creen que hacen la justicia, pero no hacen la justicia cuando ustedes no pueden extender la misericordia al prójimo. Porque la ley dice que cuando una persona está caída, hay que levantarla. De hecho, dice que si en el día sábado tu buey está metido en un hoyo o está perdido, ¿qué tienes que hacer? Aunque sea de tu enemigo, lo tienes que sacar o se lo tienes que regresar al dueño. Cuanto más una persona, ¿se acuerdan con lo de la mano seca en Marcos 3? Que dice que uno fue a la sinagoga y tenía la mano seca y ellos por probarle, ¿qué le dijeron a Jesús? Querían esperar que hiciera el milagro en el día de reposo. Y Jesús le dice, párate. Y cuando le dice que se para, le dice, ok, estás curado. ¿Y la mano qué le pasa? Ok, muchas veces yo en mi cabeza decía, como una mano seca, ¿no? Después lo entendí porque es un stroke. Una persona le da un stroke, un infarto cerebral y obviamente deja de mover sus partes y esa parte se hace más pequeña porque los músculos hacen atrofia. Entonces quiero que usted vea el gran milagro que hizo Jesús. Se levantaron todos los músculos, se inflaron y los ligamentos empezaron a trabajar en segundos. Cuando usted quiere rehabilitar la fisioterapia de una persona, especialmente que ha dejado de mover sus manos, sus pies o lo que sea, a veces te lleva 40, 45 días para quitarle ese congelamiento. Jesús lo hizo en segundos. Pero ¿cuál es el punto? Que Jesús les dijo, ¿qué es más importante? ¿Decir que la mano se le quite y que esté sano? ¿O hacer misericordia con la persona que está enferma? No podemos dejar de hacer misericordia con una persona que está enferma, que está caída. Jesús es claro en esa parte. ¿Sí me están siguiendo? La palabra de Dios nos dice entonces que el sacerdote se tenía que haber parado. La palabra de Dios nos dice que el levita se tenía que haber parado. Y déjenme decir, aún en sus propios libros de la ley, como es el Shulchan Aruch, que son las leyes donde se dirigen todos, dice que aún si encuentras una persona muerta y el sacerdote tiene que ofrecer el servicio al templo, ¿qué tiene que hacer? Pararse, enterrar al muerto y seguir hacia el templo, aun cuando tenga que purificarse los 7 días o el día, dependiendo lo que es dicho por la ley. Si quizás usted no sabía esto, pero se lo digo, no es que el sacerdote no se podía contaminar con muertos, no. El Shulchan Aruch dice muy claramente que el sacerdote tenía que pararse a enterrar al muerto. ¿Y saben por qué? Bueno, porque la tradición judía dice muy claramente que cuando el cuerpo no regresa a la tierra, está sufriendo, porque el cuerpo ya cumplió su trabajo en este mundo y tiene que regresar nuevamente a su creador. ¿Y su creador quién es? La tierra, ¿verdad? No, el alma es la que regresa a su creador, pero el cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomada. Ok, es decir, las leyes sobre las leyes, los cercos que les había dicho que habían puesto, el cerco sobre el otro cerco te prohíbe dejar a una persona tirada. Yo recuerdo hace unos 2, 3 años, no recuerdo exactamente, una persona fue atropellada enfrente de la oficina. La persona fue golpeada, voló como unos 20, 30 metros. Bonito. Que todo el mundo sacó sus celulares para grabar.
Y solamente uno de los clientes que estaba adentro de la tienda tomó su celular para llamar. Solo uno. Todos los demás lo llamaron. Vamos a ponerlo en FaceTime, en Facebook, en Instagram. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, ¿qué congelamiento de corazón tenemos en este momento? ¿Qué insensibles estamos en este momento? Que no podemos ni siquiera ver a una persona muriéndose y dejar de pensar que el teléfono es más importante para que tengamos views. ¿No se da cuenta qué tan importante es este tema de que debemos de ser considerados y movidos a qué? A misericordia. Levanté la voz. Pero qué insensible se ha vuelto el ser humano. En este momento, con esta pandemia que estamos teniendo, que nos está lloviendo cohetes por donde quiera, que la gente se está muriendo y nosotros seguimos en qué? ¿Cuándo voy a regresar a mi vida? ¿Qué has aprendido de todo esto? No te importa si la persona está enferma. Ay, con que no me muera yo. La persona estornuda, tiene COVID, aléjate, aléjate. La persona tose, es COVID, aléjate. La persona está media enferma de sus vías respiratorias, aléjate. Tuvo un poquito de fiebre, aléjate. Discúlpenme, no todos esos síntomas son del COVID. Aunque ustedes no lo crean, las enfermedades siguen. Hay gente con cáncer que necesita ayuda que nadie quiere ahorita atender. ¿Por qué? No va a ser que tenga COVID. Un grito que le estoy haciendo a la gente cristiana. Muévase a misericordia. Que su testimonio sea real. Jesucristo dice antes que nada, y me seréis testigos. ¿Cuál es el testimonio que tiene que dar un cristiano? Uno de los testimonios más importantes que un cristiano da es el que podamos mostrar misericordia a los demás. Y me seréis testigos. Eso dice Jesús. Ayer mi esposa me platicaba de una persona a la cual yo platiqué que era testigo de Jehová y estuve por un tiempo hablando con esta persona y pude de alguna manera enseñarle los principios cristianos y decirle, mira, en estas doctrinas están equivocados y esto hay que cambiarlo. Y me llevó buen tiempo hacerlo. Y ayer ella llega con mi esposa y le dice algo bien sencillo. Mira, conozco a su excuñada y a su cuñado y fueron a un concierto y ella estaba en ese concierto y ellos también estaban en ese concierto y el amigo empezó a hablar como hablan todos los demás, majaderías, lenguaje soez, se empezó a echar sus buenos vinos, empezaron a bailar y luego dice ella, hey, ¿cómo ves ese testimonio? Le digo yo a mi esposa, y no le dijiste, ¿por qué no volteas a ver el de nosotros? Pero por eso Jesús nos dice claramente, y me seréis ¿qué? Testigos. O sea, antes que nada, nosotros no debemos de olvidar que nosotros somos testimonio de Cristo. Repítalo conmigo. Yo soy testimonio de Cristo. En cada movimiento, en cada parte de mi vida, yo soy testimonio de Cristo. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado cuando caminamos en esta vida. Llegué regañón ahora, ¿verdad? El primer tema, entonces, amar a Dios y al prójimo. El segundo tema es, también eso haz, dice Jesús. Muévete a qué? A misericordia, sin importar a la persona que ayudas. Y fíjate que te está diciendo que no importa si es creyente o no creyente. Y no importa si es de tu religión o no de tu religión. Y no importa si es judío o no judío. Si es cristiano o no cristiano. Lo que te está diciendo es, muévete a misericordia. ¿Por qué? Porque el testimonio de nosotros es suficiente también para que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en la persona que te está viendo. Pero también puede ser tu testimonio, obstáculo y piedra de tropiezo para aquellos que están queriendo venir al Evangelio. Que no seamos nosotros piedra de tropiezo de nadie, porque Jesucristo dice que especialmente en esos más pequeños, agarremos mejor una soga y la pongamos a una piedra, y dice de molino, como aproximadamente unas 300 libras, y nos aventemos al mar, y ese será mejor castigo que lo que nos espera en los cielos. Dos cosas, ¿verdad?, que nos aprendemos de esta parábola. Pero la primera cosa que Jesús le dice al samaritano, muévete ¿a qué? A obediencia.
al samaritano, al intérprete de la ley, muévete obediencia. ¿Por qué te dice que muévete obediencia? Porque Jesús le dice, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Obedecer a Dios y llamar a Dios. Mis hermanos, en la temática que estamos viendo, las líneas es la obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia a Dios, mis hermanos, es un tema central que va a revelar tu verdadero testimonio ante Dios, que va a revelar tu verdadera confianza ante Dios, y que en cualquier situación no hay pérdida para ti, ni hay sacrificio. Lo dijimos la vez pasada, cuando estamos llevando la vida, ¿en qué? En amor. Cuando amamos, no hay sacrificio. La obediencia entonces se traduce en confiar totalmente en Dios, ejercitando nuestras actividades de fe. Una de las mejores historias de la Biblia que usted puede encontrar en relación a este concepto de fe es la historia de Abraham. A ver, usted acuérdese en qué historia se habla de sacrificio y de obediencia. ¿Se acuerda? A ver, levante la mano, ¿quién se acuerda? También exactamente. Cuando a Abraham se le es pedido sacrificar ¿a quién? A Isaac. Abraham, Isaac. Y esta pregunta es clásica para todas las veces que nosotros queremos compartir la palabra. ¿Usted sería capaz de sacrificar a su hijo? Pues obviamente por respuesta es no, ¿verdad? Y ¿qué hará este señor, no? O sea, si estuviera en esta situación, ¿no? Bueno, vaya conmigo a Génesis 22 y vamos a leer del 1 al 4 para ponernos en el contexto. Y recuerde que el sacrificio es parte del amor a Dios, pero el Génesis sacrificio 22, lo hace Dios por nosotros, porque Él nos da todo por amor. Metida en tu mugre. Génesis 22, versículo 1 al 4 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moab, y ofrecerlo allí en holocausto. Y sobre uno de los montes yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Escuche bien entonces. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con Abraham? ¿Escuchó la escritura? ¿La leyó? No, ¿verdad? No estaba poniendo atención entonces. Versículo número 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Que probó Dios a qué? A Abraham. La palabra en original en hebreo de esta palabra probó es nisá. Eso no está en sus notas, ¿ok? Es un ejemplo que les traigo. Nisá. ¿Qué significa nisá? Probar, intentar, practicar o tratar. Pero déjenme decirles cuál es el sentido. Ser tratado. Escúcheme, ¿qué estaba diciendo Dios? Aconteció después de estas cosas que Dios estaba tratando ¿a quién? A Abraham. ¿Qué significa tratar, mis hermanos? En algo sencillo, cuando usted está haciendo una comida, le pone todos los ingredientes, le está tratando para que tenga un final resultado, ¿verdad? Le da. Cuando tenemos un problema de salud y una persona tiene una enfermedad, le damos un tratamiento, ¿para qué? Para ser tratado, para que la persona mejore su salud. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros cuando dice la palabra probó a Abraham? ¿Estamos siendo qué? Tratados. ¿Cuántos de nosotros queremos ser tratados por Dios? ¿Nadie quiere ser tratado por Dios? Yo creo que no, ¿verdad? El concepto nisa, entonces, en el contexto hebreo es la raíz de la palabra nisayón. Escuche, nisayón. Es decir, que lo va a hacer a hoy. Ayón en hebreo es básicamente hoy, el día de hoy. Nisayón. Dios te va a tratar ¿cuándo? Hoy. ¿Qué es lo que dijo Dios? Ve a Abraham porque voy a probarte. ¿Cuándo te voy a probar? Hoy. Y le dio la recomendación, ¿verdad?
Le dijo, vas a sacrificar a tu único hijo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? En general, entonces, lo que Dios estaba haciendo es elevar a Abraham al sacarle todas las cosas de su corazón y decirle, esta es la acción que tienes que definir hoy. Voy a repetírselo para que me lo entienda con claridad. Dios quería que Abraham se elevara, pero lo primero que quería era revelarle lo que verdaderamente estaba en su corazón. Yo te quiero preguntar para ti el día de hoy, ¿qué hay en tu corazón? Si Dios llegara en este momento y dijera, voy a hacer un misayón contigo, voy a probarte el día de hoy, ¿qué sacaría Dios de ti? Puras quejas. Es una pregunta excelente, ¿no? ¿Qué sacaría Dios de tu corazón el día de hoy? ¿Sabes de que Dios te revelaría todo tu interior? Y Dios revelaría todo mi interior. Y sabes de que cada vez que vaya revelando Dios todo nuestro interior, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro carácter puede tener dos cosas: o nos hacemos más malvados, o nos arrepentimos y decimos a Dios, Señor, en estas partes necesito mejorar, necesito cambiar, dame de tu gracia, extiende tu misericordia para que yo sea renovado en tu gracia. Le vuelvo a preguntar, ¿para qué sirve la prueba entonces? Que no tiene cara. ¿Está entendiendo? La prueba en hebreo realmente sería un nisayón. Dios quiere revelar qué hay en tu corazón el día de hoy. ¿Pero para qué te revela lo que hay en tu corazón? Para que tú mejores. Esta es uno de los ejemplos que les quiero compartir. ¿Qué hay en tu corazón el día de hoy? Una persona se cae en su casa en donde se encuentran todos sus familiares. Está su esposa, sus hijos, sus cuñados, y esto es una reunión. En el momento que cae, nadie quiere atenderlo, porque todos dicen la noticia, ¡hey, se ha desmayado! Y eso hemos visto en la televisión, que mucha gente se desmaya porque tiene el COVID-19. Se cayó. No lo toquen, posiblemente tiene el COVID-19. ¿Y qué es lo que hace toda la familia? ¿Hace la persona? No lo toque, para que nadie se contamine. Porque si se contaminan ustedes, todos tenemos que ir a cuarentena. Y lo mejor que pudo hacer toda la familia fue acercarle una silla para que la persona, por medio de la silla, se empezara a levantar. Esto se los vuelvo a repetir. Su corazón, mi corazón, se ha vuelto de plástico, de piedra, duro, insensible. Verdaderamente ya no estamos viendo la necesidad del otro, sino creemos que nos podemos cubrir para no sufrir el acto de la muerte. Discúlpenos, mis hermanos, pero la muerte, si va a llegar, va a llegar. Y dice muy claramente la palabra que si vivimos, para Cristo vivimos, ¿verdad? Y si morimos, para Él morimos. Y ya sé que vivamos o vivamos, para Cristo vivimos, mis hermanos. Ah, no, toda la gente se alejó. Lo mejor que pudieron hacer fue darle una posible silla para que se levantara la persona. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El tema que estamos hablando es moverte a misericordia. ¿Hubo alguno que se movió a misericordia? Sí, el que le acercó la silla, ¿verdad? Ese fue el que se movió a misericordia. Ahora, te estoy diciendo es su esposo, su esposa, perdón, sus hermanos, sus cuñados, sus hijos. Yo creo que uno de sus hijos fue el que le extendió la silla, ¿no? Porque la esposa haber dicho, qué bueno que ya se va, ¿no? Cargar ya mi phone. Mis hermanos, ¿cuál fue el final de esta historia? Este señor se le reventó una úlcera que tenía en el estómago. Como no le dieron la atención rápida, tuvo que hacer el esfuerzo, se le reventaron más parte de sus órganos. Cuando llegó al hospital, obviamente estaba contaminado de todos los órganos. ¿Saben qué? No tenía COVID-19. Se murió. 7 días después, se murió. Ahora, quiero decirle a usted, está siendo muy cruel, Luis, bájale, ¿no? No, es lo que estamos viviendo hoy. No le quiero bajar. Le voy a contar otra historia rápida. Esto es por obediencia. Carmelita. Su tía se contamina con el COVID-19. Ahora sí estamos hablando COVID-19.
¿Qué creen que hace el esposo y los hijos? Patitas, ¿para qué te quiero? Uno se fue a un hotel, otro con la hermana. O sea, a la señora la dejaron grave con temperatura y sola, Ahí sin está. poder comer, sin poderse mover, porque los que han tenido esas temperaturas del COVID saben que no se pueden mover. O sea, que el cuerpo se paraliza, sin poder tomar ninguna medicina. Carmelita, hermana cristiana, y digo, otra vez lo voy a repetir, hermana verdaderamente en Cristo, dijo, no puedo yo dejarla morir. ¿Y qué fue lo que hizo? Su corazón se movió a misericordia y ella se encargó de atender a su tía todos los días hasta que su tía se recuperó. Y usted va a decir, wow, entonces Dios la protegió. No, ella también se contaminó. Pero su corazón fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Abandonó a su tía? No, porque como corazón cristiano sabía que no la podía desatender. Porque antes que ser COVID-19, le voy a recordar que la Biblia dice que tenemos que ir a los enfermos. Y Jesús nos dice, esta es la clasificación de los enfermos que sí puedes ir y esta es la clasificación de los enfermos que no puedes ir. ¿O sí? Usted ve una clasificación que dice, puedes visitar a los pacientes con cáncer, diabetes, artritis, y no puedes visitar a los pacientes con SIDA, con COVID, no, ¿verdad? La clasificación que la Biblia dice muy claramente es que usted y yo tenemos que visitar ¿a quién? Al enfermo, y si es necesario, ayudarlo. Claro, con prudencia, ¿verdad? Carmelita, gracias a Dios, después de que tuvimos una asistencia con ella, aproximadamente después de 2 semanas, ella estuvo bien, ella está trabajando, su tía está bien, está trabajando, lo que no sé es cómo se ha de sentir su esposo de esta señora y sus hijos. No sé, la verdad no entiendo yo. No sé si usted lo entienda. ¿Le digo una cosa y no se ofende? Quizás nosotros mismos podemos ser como esos intérpretes de la ley, como esos fariseos, pero en nuestra propia casa. Y nos convertimos ¿en qué? En sacerdotes y nos convertimos en escribas y nos vamos a convertir en levitas y todo lo que usted quiera y en pastores y apóstoles y profetas y maestros y lo que usted quiera y ver a la persona con necesidad y no moverse a misericordia. ¿Se está dando cuenta? Déjeme decirle entonces que la prueba que Dios te pone enfrente muchas veces es para revelarte tu corazón y verdaderamente saber si la misericordia está dentro de tu pintura, si está dentro de lo que tú haces, si verdaderamente es algo de lo que tú practicas. Cada vez que tú tengas una prueba, simplemente tu vida espiritual será revelada, tu corazón será revelado y tus decisiones y tu elección determinará si verdaderamente estás haciendo misericordia con Dios. Perdón, con tu prójimo. Y ahora le dije, no se olvide de esta parte. ¿Qué es lo que le preguntó el intérprete de la ley? ¿Cómo haré para qué? Para tener la vida eterna. Y Jesús le dijo que hay 2 cositas ahí sencillas, ¿verdad? Por hacer. Amar a Dios y a tu prójimo. ¿Y qué? Y hacer qué? Todo eso. Hacer misericordia con tu prójimo. Moverte a misericordia con tu prójimo. Usted avance después a la historia de Saúl, porque déjeme decirle que la desobediencia te va a eliminar del liderazgo. Cuando usted tenga tiempo, lea en 1 Samuel 15, versículo 22 y 23. O leámoslo. Está en sus notas. 1 Samuel 15, 22 y 23. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto te desechaste la palabra de Jehová, tú también has sido desechado para que no seas. ¿Sí? Mis hermanos, yo no voy a redundar más en esto, pero nada más 3 puntos quiero destacar porque quiero seguir en lo que quiero terminar el día de hoy. Dios prefiere la obediencia
antes que el sacrificio. ¿Escuchó? Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Y eso está en sus notas, si ustedes quieren llenarlo. Dios prefiere que podemos llegar entonces a una conclusión rápida. La misericordia es mejor que un mal juicio, mis hermanos. La misericordia es mejor que un mal juicio. Eso está en sus notas también, si lo quieren llenar. La misericordia es mejor que un mal juicio. Mis hermanos, cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestro corazón de no juzgar a nadie, especialmente cuando esa persona tiene necesidad, sino tratar de ¿qué? De ayudar a la persona con los recursos que tengamos, y vuelvo a repetir lo que dije hace unas semanas, no con los recursos que te sobran. Ya, se escucha fuerte, pero es con los recursos que tengo, no con los que me sobran. Eso es misericordia. ¿Qué hizo el samaritano? Aún lo que no tenía, dijo, te voy a dar, y aún cuando regrese, ¿por qué? Porque imagino que iba a ir a trabajar, iba a hacer negociación, y iba a decir, te pago lo que da. Porque confiaba en que Dios le iba a dar más dinero para poder pagar las necesidades de ese hombre caído. Ya lo estudiamos todo eso, ¿verdad? Como que no, ¿verdad? Como que no pensamos que ese samaritano estaba comprometiéndose para que tuviera también la atención de esta persona, pero entregó lo que tenía, sus recursos. Y además dijo, voy y trabajo, ¿y qué traigo? Traigo de más para pagar lo que no tengo. Ok, mis hermanos, la misericordia es mejor que un mal juicio. Por favor, cuando usted vaya, vea a una persona en necesidad, mire, agárrese la lengua, apriétesela y no diga nada. Si no va a ser algo bueno, si no va a ser algo positivo, si no va a salir algo bonito de su corazón, porque entonces lo que Dios está revelando, ¿qué le dijimos? Es su corazón. Cuando uno suelta la lengua, lo que está revelando es tu corazón. Porque Jesús dijo que todo se encontraba en la lengua, y empezando por el adulterio, el chisme. El corazón abre la boca. Cuidado. Leamos en Lucas 10:33, por favor. Para que volvamos otra vez. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercando, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, fue su enfermero, Note que fue su enfermero, porque la Biblia dice que otro día, Jesús dice otro día, quizás tuvo que pasar toda la noche, pernoctó toda la noche cuidándolo. ¿Usted cuidaría a un extraño? Wow, interesante, ¿no? Pero el otro día a partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, perdón, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Debemos de mover nuestro corazón a misericordia antes de enjuiciar a la persona caída. Vaya conmigo a Mateo 12. Vamos a hacer esta lectura únicamente. Tenía que hacerla toda, pero vamos a ir únicamente al 6. 12, vamos a ir al versículo 6 para ir ya afinando los detalles que vamos a terminar. El 6. Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, subraya esa parte, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor en el día de ¿qué? El reposo. ¿Qué no tenemos que hacer, mis hermanos? Emitir juicio, y aparte de ese juicio, hacer una condena, porque usted sabe lo que es una condena. Sí, pues sí. ¿Qué es una condena? Una sentencia. Sentencia. Piénselo. Es algo que lo va a llevar por mucho tiempo a un lugar o incluso a la muerte. No condenaráis, mis hermanos. No condenen a nadie, mucho menos a los inocentes. Muchos de los pobres, mis hermanos, nosotros ni siquiera tenemos idea de qué puntos están pasando o por qué los están pasando. No tenemos ni idea. Ni tenemos idea de cuál es su vida, su historia. No sabemos por qué Dios está tratando con ellos. Pero yo te aseguro que ni tú ni yo queremos tomar el lugar de ellos.
Y que Dios diga, ok, te sientes Superman, entonces te pongo en el lugar de ellos a ver cómo te la pasas tú ahora. Porque acuérdense que con el juicio que juzgamos, seremos juzgados. Y por eso la Biblia aquí Jesús nos dice, a su manera, no condenen a nadie. En otras palabras, se los voy a decir como se entiende bonito. A ustedes no les importa lo que Dios está haciendo con esa persona. Ustedes no entienden. Les voy a dar un ejemplo. Había una persona que era un ingeniero. Y este ingeniero se trabajó por muchos años y tenía mucho dinero. Pero llegó el momento en que su padrastro, escuche, padrastro, no padre, se enfermó de cáncer y se puso a cuidar a este enfermo de cáncer por mucho tiempo. Al paso del tiempo, obviamente él no podía hacer todas sus actividades y cuidar a su padrastro, mas sin embargo decidió cuidar a su padrastro hasta que el día de la muerte. Pero no solamente eso, Dios le tenía otra sorpresa. Su madre también se enfermó de cáncer. Volvió a hacer el mismo proceso. Siguió con su madre hasta que su madre falleció. Usted me ha de imaginarse cuánto tiempo duró esto, 2 años. Usted imagínese un hombre que tiene tantos gastos, pero sin un buen trabajo o sin cubrir sus necesidades de trabajo. Obviamente perdió su carro, perdió su casa, perdió sus ahorros. ¿Y qué cree? Lo bonito es que quedó en la calle. Al paso del tiempo, algunas personas lo vieron y dijeron, wow, este es el superingeniero, mira, el inteligente, el que era muy brillante, el que tenía mucho dinero y ahora terminó en la calle. ¿Será un vicioso? No conocían el contexto. Ese ingeniero tuvo que vivir en la calle mientras empezó a agarrar nuevamente el trabajo, volvió otra vez a tener para pagar esas deudas que quedó y volverse a recuperar. Pero le pregunto, ¿el justo juicio fue elaborado por esas personas? No. ¿Pero sabe por qué hablamos? Porque somos ligeros de lengua. ¿Se acuerda cuando hablamos hace unos meses que tenemos que tener tardos para qué? Solo dice así la mayoría. Somos ligeros para hablar y tardos o incluso inútiles para escuchar. Porque muchos oímos, pero realmente no escuchamos. Mis hermanos, ¿qué pasó con esto? Bueno, con el tiempo se supo que los papeles se invirtieron y estas personas quedaron en bancarrota. Pero ¿saben qué es por qué les traje esta historia? Porque después ellos le confesaron a él, porque cuando él supo que ellos estaban en bancarrota, viendo el corazón que tenía el amigo, que usted ya se está dando cuenta, cuidar a su padrastro, que no le llama nada, y cuidar a su madre, que sí le llama a su madre, pues obviamente es un corazón grande que Dios dio una gran cantidad de misericordia. Fue y los apoyó para que salieran de la situación en que estaban. Después ellos confesaron y dijeron, nosotros hablamos mal de ti. Cuidado con la ligereza de ¿qué? De la lengua. De lengua. Mis hermanos, Dios nos manda a hacer misericordia ante el necesitado. No nos manda a hacer juicio. Y esa misericordia la tenemos que hacer con amor. ¿Qué principio hemos aprendido hasta el día de hoy? La misericordia debe practicarse antes que sacrificar a alguien. Ah, ya no es tu sacrificio, ya cambió, ¿verdad? Sí, ya cambió. La misericordia debe de practicarse antes que tú sacrifiques a alguien. Y nunca debes de enjuiciar a una persona en su necesidad. Mis hermanos, principio sencillo. La misericordia antecede al juicio. Antes de que juzgue, extienda usted la misericordia. Y dice la escritura de hoy que tenemos que actuar en sabiduría y en amor y ser movidos ¿a qué? A misericordia. Es mejor moverse a misericordia con tu prójimo, mis hermanos. Es mejor que movernos hacia el juicio de Dios. La enseñanza de estas escrituras, en conclusión, es un llamado al arrepentimiento, que tenemos que tener frutos de misericordia, que tenemos que cuidar nuestra lengua para no hacer juicios, independientemente del nivel jerárquico que tengas en una iglesia o independientemente de tu posición personal. Dios quiere hacer misericordia contigo, pero también quiere que tú extiendas la misericordia
a tu prójimo. Dos cosas para ganar ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. La vida eterna. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo, pero tienes que extender la misericordia a los demás. ¿Y cómo dijimos que se extiende la misericordia? En amor y sin sacrificio y sin sacrificar al prójimo. Si tú estás sacrificando al prójimo, ya no estás haciendo misericordia. Con este tema el día de hoy cerramos lo que es el tema de la misericordia, la manera de Jesús. Gracias al Señor, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. ¿No? Esperamos haber aprendido algo de tus principios, Señor. Queremos ser como ese samaritano también, pero entendidos de corazón, Padre Celestial, porque no ganamos nada con hacer las cosas sin amor, porque no ganamos nada por hacer las cosas por compromiso, sino que verdaderamente podamos mostrar ese corazón grande y abierto que tú tienes hacia nosotros, Señor, y que ese corazón misericordioso que tú pones en nosotros podamos llevarlo a los demás, Señor. Lléname, Señor, en este día, esa llenura también, de que mi corazón refleje ante las situaciones más difíciles, más adversas, la confianza en ti, Señor, para que esa misericordia también brote de manera natural en amor para los demás, Señor. Te pido que sea yo un verdadero testigo de ti, Señor Jesús, un verdadero testigo de ti, Señor. Que cada una de las cosas que yo haga sean para bendecir tu nombre, para glorificarte, pero que también para que los demás se den cuenta que tú existes, Señor. Te pido por cada una de las almas que están escuchando este mensaje, te lo pido en el nombre tuyo, Señor Jesús, para que tú les fortalezcas, para que tú les levantes, Padre Celestial, porque tú eres el único que puedes levantar. Si les falta, Señor, ese movimiento, si el corazón está un poco duro, insensible, Señor, rómpelo, Señor. Destruye esas barreras. Levántales, Padre Celestial, para que ese corazón sea blando, para que de ese corazón emane todo lo que eres tú, Señor, para que ese Espíritu Santo se refleje y que en cada acción que ellos realicen o ellas realicen sea una acción de la gracia tuya, Señor, hacia el prójimo también. Que estemos siempre aferrados a ti y a tu presencia, Señor. Que nos muestres tu gloria cada día, Señor. Eso es lo que pedimos, Señor, porque sabemos que tú puedes dárnoslo, porque dices que las peticiones del corazón que son válidas, tú no las ofreces, Señor. No te estamos pidiendo oro ni plata, Señor, sino te estamos pidiendo que tu gloria venga sobre nosotros, Señor, y especialmente nos ayudes a ser mejores en este aspecto. Que nos refines, Señor, que nos limpies, que nos sanes, Señor, si es necesario. Si alguno está pasando enfermedad o necesidad, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús la sanación de esa persona. Si hay alguna duda en su corazón de creer en ti, Señor, que hoy tú te reveles a esa persona y que esa persona conozca que verdaderamente tú eres el Señor y Salvador. Te pido, Padre Celestial, por si alguno tiene también algún problema en este momento económico, financiero, para que tú seas, Señor, solventando esas necesidades. Sabemos, Señor, que hay dudas en el corazón. Te pedimos, Señor, también esas respuestas para que podamos caminar en la observancia de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te pido por cada uno de los que están escuchando, para que nunca sean engañados por una doctrina falsa, que no sea una doctrina tuya, Señor. El evangelio conforme tú nos lo das es duro, Señor. Quizás no es un evangelio hermoso, dinámico, una obra de teatro, Señor, porque tú no quieres una obra de teatro, tú lo que quieres es corazones convertidos, corazones atentos a ti, Señor. Eso es lo que queremos, seamos gente que amamos tu palabra y que cada día que amemos tu palabra seamos más ambiciosos en eso, en quererte conocer más y seguir en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos en tu sagrado nombre, en el tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por estar escuchando.